Bienvenidos sean todos ustedes, estimados doctorantes, al taller de investigación aplicada número 2 en la semana número 5. Soy su tutora, la doctora María Esther Alcántara. Esta semana la llamamos revisión del instrumento y la muestra. Es una continuidad plena de la semana 4 en donde esbozamos cuál iba a ser nuestro instrumento de medición. Aquí vamos a seguir ahondando en este tema. Pareciera repetido, pero no es así. Vamos a ahondar en el tema para afinar nuestro instrumento de medición tan importante en nuestra investigación doctoral, en nuestra tesis. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta semana la meta va a ser la revisión a detalle, minuciosa, del diseño del instrumento metodológico de nuestra tesis doctoral y vamos a determinar además el tamaño de la muestra para llegar a aplicar este instrumento de medición y así podemos realizar todos los ajustes que sean necesarios. En cuanto a la descripción del tema, bueno, debido a la importancia de medir y observar a todos los elementos de la población que vamos a estudiar, es muy importante establecer la muestra representativa, es decir, con las características generales del conjunto y aleatoria, o sea, para seleccionar perfectamente nuestra muestra. Esto nos va a garantizar que a partir de la muestra se puedan hacer inferencias sobre características de toda la población. De acuerdo a esto, se puede obtener conclusiones que se vean y sean válidas para el conjunto de la población que hemos de seleccionar. Las actividades de esta semana va a ser realizar nuestra muestra instrumento en una tarea y va a tener un valor de 15 puntos. Del universo en que se va a trabajar hay que calcular la muestra representativa para la aplicación del instrumento y asimismo hay que justificar los criterios seguidos de selección. Presentar en un documento de Word. En el mismo documento hay que incluir el cuestionario de instrumento ya ajustado y asimismo es importante que desde la semana que consideres someter al aval de expertos tu instrumento metodológico de investigación, con ese fin de que lo que transcurre en esta semana y la siguiente puedas contar con dicho aval, que te pueda adjuntar su hoja de vida y que podamos de alguna manera revisar la tarea siguiente. Esta actividad tendrá un valor de 15 puntos. Les invito a ver el video de cuál es el objetivo del instrumento de medición, donde estamos recolectando los datos que van a alcanzar nuestros objetivos de investigación. También vamos a construir el instrumento de medición. Hay que ver también un video aquí, aunque no aparece nuestro amiguito azul, pero hay que ver un video de cómo construir el instrumento de medición con 5 puntos importantes para llevar a cabo nuestro instrumento de medición. En cuanto a la entrevista, es importante, y vieron un video anterior, que para realizar la entrevista que resulte sustancial debe de investigarse tanto el qué, quién, cómo y dónde, como no olvidar nunca el plantear las preguntas importantes que son y que son más relevantes, el cómo, el por qué y el para qué. En la investigación documental hay una serie de estudios que se realizan al respecto y que son muy importantes tomar en consideración. Los estudios en desarrollo teórico, las revisiones del estado de conocimiento, las comparaciones y estudios de investigación, ya sea histórica, literaria, geográfica, matemática, en fin, todo aquello que ustedes puedan ver. En cuanto a la observación como instrumento de medición, un primer paso para recabar la información es la observación.
Recuerden muy bien eso. Incluso es complementario a la aplicación de una entrevista o de una encuesta. Puede ser una observación natural donde el observador es un mero espectador. Puede observarse de una manera estructurada que requiere hacerse mediante un guión perfectamente y puntualmente establecido para llevar a cabo la observación, o una observación de participante donde el observador es parte de la situación que está observando. No olviden realizar un guión de la observación y verificar que se responda hacia los objetivos de la investigación a efectuar. Son 3 momentos donde se aplican. Recuerden, la fase inicial se elige el método de observación, después también las variables y observar, y hay que tener muy claro el problema y los objetivos de la hipótesis, así como los medios y medidas de las mismas a utilizar en un registro de información. Después se elabora el guión de observación y se verifica que se responda a los objetivos de investigación. Recuerden la fase de observación, observen el objeto estudiado y hagan los registros de los datos según un guión preparado para este propósito. Les invito a ver un video sobre las 6 estrategias que tenemos para llevar a cabo la solución de un problema en una encuesta o en una entrevista. Es importante visualizarlo para tener mucho cuidado y eso nos da una fortaleza para poder solucionar nuestros problemas que vayamos teniendo en realizar las encuestas. Hay que hablar de fiabilidad del instrumento de medición. Para esto hay que tomar en consideración puntos importantes que son el entorno físico que rodea la entrevista, el estado de ánimo tanto del encuestado como del que está entrevistando, la naturaleza de la interacción y el efecto de regresión de un instrumento. Les invito a ver el video que acompaña la fiabilidad del instrumento de investigación. En cuanto a tipos de entrevista, recuerden, tenemos la estructurada, la semi-estructurada y la no estructurada. El diseño de la encuesta. En el diseño de los cuestionarios para una encuesta, las preguntas deben ser claras, deben ser precisas, deben ser comprensibles para los encuestados. Se deben evitar las preguntas que sean tendenciosas, porque esto también puede provocar un malestar en los entrevistados. Es necesario elaborar preguntas específicas para cada una de las variables que van a medir la fiabilidad y así podemos evitar confusiones. Las preguntas deben de redactarse de una manera que la respuesta sea dependiente de las suposiciones implícitas acerca de lo que va a suceder. Hay que elaborar preguntas adaptándose al lenguaje y características socioculturales de los entrevistados. Por eso se requiere mucha preparación para llevarla a cabo. Evaluar la pertinencia de la pregunta. Por ejemplo, si van a medir inteligencia, tienen que ser específicos sobre el tipo de inteligencia que estás hablando, pues están reconocidos 7 tipos, es decir, el kinestésico, el emocional, el espacial, el lingüístico, el lógico-matemático, el interpersonal, naturista, etcétera, el creativo también. Entonces hay que tener pleno cuidado en esta parte y ver también el tipo de lenguaje que se está ocupando. La muestra como un subgrupo es importante porque dentro de este capítulo de esta semana, número 5, vamos a hacer nuestra muestra. Entonces, la muestra es un subgrupo de los elementos de la unidad de análisis y aquella parte de la población que constituye un objeto de estudio. En la tesis se debe justificar plenamente el criterio que vas a seguir y elegir la muestra y la fórmula que estás empleando y su cálculo de la muestra hay que siempre demostrarlo en sus tesis doctorales.
Es conveniente que haya al menos un 95% como y un de la información que se presente y un máximo de error que no llegue más que el 5% de los resultados pueden llegar a ser inválidos si puedo no manejar estos porcentajes. Al no ser representativa una muestra que se esté observando, muchas veces se rechaza este proceso. El plan de procedimientos. Bueno, cuando hay que recolectar los datos, va a ser necesario elaborar un plan que sea detallado para reunir toda la información con un propósito específico. Tenemos que identificar cuáles son las fuentes de información que estamos buscando. Luego hay que buscar dónde se encuentran localizadas y a pesar de qué modo vamos a recuperar la información. Una vez que recolectemos los datos, habrá que decidirse de qué forma vamos a prepararlos para que los podamos analizar y estructurar una solución que tenga el objetivo de nuestra investigación. Por eso es tan importante en este sentido revisar las fuentes de información que se han de recolectar, en dónde se localizan estas fuentes, qué voy a utilizar, qué medio me voy a valer para hacer esta recolección de los datos y también cómo he de preparar mis datos. Por eso es tan importante hacerlo de una forma detallada, de una forma conducente, que pueda llevarnos a obtener la información que requerimos para nuestras tesis doctorales. El muestreo probabilístico consiste en determinar cuántos sujetos necesito para lograr el estudio llegue a una viabilidad y cómo los voy a seleccionar o a brindar todo a los individuos de la población mismas las oportunidades de ser seleccionados. Entonces, ¿cuántos sujetos voy a necesitar para lograr la viabilidad y además decir cómo he de seleccionarlos? El muestreo probabilístico, ¿para qué es? Hay diferentes clasificaciones de tipos de muestreos y entre los muestreos probabilísticos tenemos una selección representativa de la población para dar a conocer las tendencias hacia un experimento o cuantificar hechos. En esta diapositiva que estamos viendo, describimos tres modelos: el sistemático, aleatorio simple y conglomerado. Hablemos del sistemático. Seleccionar individuos a lo largo del tiempo, por ejemplo, para estudiar la satisfacción de un servicio, podemos elegir sistemáticamente encuestar a cada uno de los clientes que nos visiten. En una aleatoria simple es preferida al resto de las otras muestras porque particularmente cuando no se conoce el suficiente la población sobre los parámetros que se tengan de esta misma. Los conglomerados es útil cuando los elementos a estudiar se encuentran dispersos a lo largo de las áreas geográficas. Entonces ustedes determinarán cuál de ellos pueden elegir para su tesis doctoral. En cuanto a las muestras no probabilísticas, otra forma de obtener las muestras consiste en lo que se conoce como muestra no probabilística, y eso quiere decir que no permiten hacer generalizaciones. Pueden ser muestras causales, que consisten en entrevistar a los individuos en forma causal, uno de cada individuo que pase por la calle, por ejemplo, sería claro de explicar. Las intencionales, que son informantes claves, es decir, se selecciona los casos según el criterio de algún experto. Otra es por cuotas, se fija un número de individuos por entrevistar y se deja al entrevistador el criterio de localización. El sesgo es una posibilidad
y de ahí que surgen sus desventajas en las muestras no probabilísticas. En cuanto al procedimiento de muestreo, sin importar el tipo de muestreo que hayas elegido, tienes que hacer constar en la tesis doctoral tal cual elección hiciste. Pues adicionalmente podrás hacer una justificación que argumente perfectamente y sea válida y por qué elegiste y por qué decidiste elegir ese tipo de muestra y no algún otro. Entonces, hay que poner mucha atención en el tema en este sentido, cuál es el enfoque, cuál de ellos estamos seleccionando y por qué. En esta semana también vamos a ver algunos para determinar el cálculo de la muestra, que de hecho empezamos a ver algunos de ellos la semana pasada. Podemos encontrar algunas fórmulas donde los resultados se expresan en porcentajes y en algunas otras fórmulas se pueden expresar por promedios. Les recomendamos ver estos videos para el tamaño del cálculo de la muestra, el alfa de Cronbach, que seguramente ustedes conocen, y cómo determinar el tamaño de muestra en Word. Ahí están las ligas para que hagan clic en ellas y las puedan visualizar. Espero que se vean claramente. Bueno, las conclusiones de esta semana 5. La tarea de diseñar las estructuras que sirvan de cuerpo de contraste con la realidad para obtener los datos que se requieren es sumamente delicada y requiere de una reflexión siempre profunda. Todo investigador puede tomar un instrumento de medición con otra tesis de investigación y ajustarlo también a sus necesidades. Ya lo dijimos la semana pasada y esta también. Siempre hay que someter a un experto la valoración de un instrumento diseñado y hacer una prueba piloto para ajustar las preguntas del instrumento de medición y así podrán asegurar el recabar la información que lleve a su meta que han trazado y sus objetivos. En la semana número 6, ya sabiendo las preguntas, el método y dónde buscar la información, ya tengo un instrumento. Hay que saber si está bien diseñado. Eso lo vamos a determinar y también haremos una prueba piloto. Les deseo el mayor de los éxitos esta semana 5. Estamos en comunicación permanente. Gracias.